Imagina que el manual de instrucciones de tu cuerpo, el que hace que seas justamente quien eres con toda la perfección que eso implica, tenga un solo error ortográfico y eso cause que tu cerebro empiece a olvidar gradualmente cómo hablar, cómo caminar, cómo procesar el mundo. Suena muy triste, ¿no? Hoy exploraremos el síndrome de Sanfilippo, una enfermedad del grupo de las mucopolisacaridosis, a menudo conocida como Alzheimer infantil. Una enfermedad aún considerada como rara, pero que tiene implicaciones y consecuencias devastadoras, tristísimas, no solo para el paciente, sino también para sus familiares. Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Diana, profesora universitaria, doctora en ciencias biomédicas, y el día de hoy, continuando con nuestra serie de videos hablando acerca de enfermedades raras, quiero hablarte de esta enfermedad que verdaderamente me ha impactado conforme la he estado analizando, que es el síndrome de Sanfilippo. Esta serie de videos que he estado haciendo acerca de enfermedades raras no tienen otro objetivo que el dar a conocer estas enfermedades que en muchas ocasiones no pueden llegar ni siquiera a un diagnóstico oportuno. Espero que a alguien le sea de utilidad, y si es que tú que estás viendo este video te gusta mi contenido, pues no te vayas sin dejar un like, compartir este video con alguien que probablemente le sea de utilidad y suscribirte a mi canal. El descubrimiento del síndrome de Sanfilippo o mucopolisacaridosis de tipo 3 se desarrolló en varias etapas a partir de la década de 1960 y fue perfeccionándose a medida que la bioquímica y la ciencia fue avanzando. El primer caso documentado fue en 1961, año en el que se evidenció científicamente al ser publicado el caso de una niña, en el que se observaba el aumento en el tamaño de su hígado y de su vaso, condición a la que se le conoce como hepatoesplenomegalia, que presentaba un desarrollo esquelético normal. Aparentemente toda su vida era normal, pero lo que llamó la atención a los investigadores, a los médicos que la estaban tratando, era que a través de la orina estaba eliminando enormes cantidades de una molécula muy específica que es un azúcar llamado heparan sulfato, que esta es prácticamente el protagonista de toda esta historia. Posteriormente, en 1963, el doctor Sylvester Sanfilippo lo describió de manera oficial y fue bautizado este síndrome en honor a esta persona que lo describió. En 1963, el doctor Sanfilippo y sus colegas reportaron un estudio muy detallado en otro paciente de 8 años de edad, quien compartía un cuadro clínico muy similar a aquel de la niña de 1961 y compartían varias características en particular. Entre ellas era que ambos padecían un retraso mental gradual pero severo y progresivo asociado a la elevación en la excreción del heparan sulfato. El doctor Sanfilippo observó que la mayoría de estos niños presentaban una apariencia facial menos tosca que aquellos que tenían una enfermedad similar que correspondía a otro grupo de mucopolisacaridosis. Tenían afectaciones físicas menos graves, estudios de imagen en los que su estructura esquelética era pues prácticamente normal, y a pesar de que muchos de los síntomas sí que se parecían a otras enfermedades que ya habían sido descritas para ese entonces, como el síndrome de Hunter o el síndrome de Hurler, él describió que esto se trataba de otra enfermedad, aunque similar, pero que tendría seguramente otro origen. En aquel entonces todavía no contábamos para nada con la secuenciación genética, así que no se describió exactamente en dónde se encontraba el error genético. Con el avance de los años, el avance de la ciencia, logramos identificar individualmente qué enzima faltaba en cada una de estas afectaciones, y dentro de las mucopolisacaridosis de tipo 3, dentro de la que se encuentra el síndrome de Sanfilippo, se logró todavía subclasificar a esta de tipo 3 en 4 subgrupos: el tipo A, el tipo B, C y D, cada uno de ellos con características sí similares, pero con algunos detalles que hacían ver que no eran la misma enfermedad. El síndrome de Sanfilippo tiene un impacto devastador en la vida de estos pequeños que llegan a padecerlo. Si bien las afectaciones más severas y más terribles son en sistema nervioso, no es aquí en donde realmente inicia toda esta historia, sino en el lisosoma. El lisosoma es un organelo que tienen las células de todos nosotros y que se encargan, entre muchas otras cosas, de degradar y de reciclar todos aquellos componentes que ya han cumplido con su tiempo de vida. Es como una planta de reciclaje en esa gran ciudad que son nuestras células. El lisosoma, que funciona a base de un gran número de enzimas, de pequeñas maquinitas que degradan algo en particular, que pueden ser azúcares, que pueden ser grasas, proteínas. Una enzima en particular del lisosoma está defectuosa. No es que no esté presente, sino que
no funciona adecuadamente. Por si no fuera ya lo suficientemente grave que el lisosoma esté afectado, el hecho de que falte esta enzima trae como consecuencia una reacción en cadena estilo efecto dominó que empieza a afectar a otros organelos. El hecho de que empiece a acumularse el heparan sulfato va a traer muchas consecuencias. Entre ellas se encuentra el hecho de que este heparan es tanta la cantidad de heparan sulfato que se empieza a acumular que empieza a interactuar con otras enzimas que ni al caso con él, y esto hace que esas otras enzimas que sí estaban funcionando bien se empiecen también a atascar con tanto contenido. El pH de los lisosomas empieza a alterarse y en general el ambiente interno de este organelo reduce su eficacia. Empiezan a acumularse otras sustancias conocidas como gangliósidos, además de altas concentraciones de colesterol. Pero el daño no para aquí. El daño del lisosoma se empieza a extender a otros organelos, empieza a causar la alteración de las mitocondrias, estos pequeños organelos encargados, entre muchísimas otras cosas, de proveer a nuestras células de energía para un sinnúmero de procesos metabólicos. El aparato de Golgi sufre alteraciones en su organización, se alteran las proteínas que habitan el aparato de Golgi, hay alteraciones también en el retículo endoplásmico, que es este organelo que entre muchas otras cosas se encarga de sintetizar proteínas. Se evita la función del retículo de captar calcio, lo que provoca que el calcio se empiece a acumular en ciertas regiones de la célula, y esto es de las cosas más graves que llegan a suceder, ya que el calcio es como una banderita que cuando se acumula es una señal que la célula, en este caso la neurona, que es la que más sufre, debe parar sus actividades, ponerse en huelga y eventualmente morir. En estos pacientes se observa también un aumento en el estrés oxidativo proveniente de la mitocondria. Se empieza a observar un déficit de algunas coenzimas como la enzima Q10, que es básica para que la energía pueda sintetizarse. Se observa también deficiencia de la vitamina B6. Todo esto no hace más que empeorar la situación y hacer que la célula empiece a morir más rápidamente. ¿En dónde se encuentra el origen de toda esta desgracia celular? El origen genético del síndrome de Sanfilippo o mucopolisacaridosis de tipo 3 es complejo y es heterogéneo, ya que puede estar originado por mutaciones hasta en 4 genes distintos. Cada uno corresponde con un subtipo clínico específico de la enfermedad. En el tipo A hay una enzima deficiente que es la heparan N-sulfatasa, o también llamada sulfamidasa. En el tipo B, la deficiencia es en la alfa N-acetilglucosaminidasa. En el tipo C está deficiente otra enzima que es una acetiltransferasa, y en el tipo B también está deficiente una sulfatasa. ¿Cómo es que vamos a observar esta enfermedad clínicamente, físicamente? ¿Qué síntomas tiene y por qué es tan trágico el síndrome de Sanfilippo? Pues atendiendo a la evolución clínica general pueden distinguirse 3 grupos fenotípicos principales o 3 formas clínicas de la enfermedad. Está la forma grave, que es conocida como forma clásica y que es muy rápidamente progresiva y desafortunadamente es la presentación más frecuente de la enfermedad. Los síntomas van a empezar a observarse desde una edad muy temprana, que suele ser antes de los 2 a 4 años de edad, y esto hace que el pequeño tenga un estancamiento muy marcado en su desarrollo. Lo que empieza a ser mucho peor es que se observa una regresión intelectual y motora rápida. Parece como si todo lo que hubieran aprendido hasta ese punto empieza a olvidarse. Hay problemas de conducta muy severos, se vuelven muy agresivos, se vuelven hiperactivos, comienzan a perder sus habilidades de lenguaje a muy temprana edad. Cuando ellos ya lograban comunicarse perfectamente, empiezan a olvidar cómo hablar. El paciente se vuelve totalmente dependiente en la segunda mitad de su primera década de vida y generalmente fallecen entre la segunda y principios de la tercera década de vida, entre los 15 y 20 años. Estos pacientes suelen sufrir de muchos problemas de insomnio, por lo que el cuidado familiar, el cuidado en casa de estos pacientes suele ser verdaderamente exhaustivo y muy complicado para los familiares. Está por otro lado la forma intermedia, en donde los pacientes experimentan una regresión también, pero más lenta, de sus habilidades cognitivas y motoras si lo comparamos con la forma grave de la enfermedad, y pueden sobrevivir incluso hasta la etapa de la vida adulta temprana, 20, 25 incluso 30 años. Finalmente está la forma atenuada o de progresión lenta, en donde hay un desarrollo inicial normal con leves retrasos y los síntomas se hacen evidentes pues ya más tarde, más o menos a los 4 o 5 años, o incluso pueden llegar a presentarse hasta la adolescencia o principios de la adultez. ¿Qué es lo que se va a observar específicamente en estos pacientes? En la forma grave, que es la más frecuente, podemos dividir evolución de la enfermedad, se podría dividir en 3 fases. La fase 1, que como te comentaba suele aparecer dentro
de los 2 y los 4 años. Aquí realmente todos los efectos que vamos a estar observando en esta enfermedad pues van a ser neurológicos. Predomina el retraso psicomotor y del lenguaje. Suelen aparecer algunos síntomas leves como infecciones recurrentes, otitis, infecciones respiratorias, diarrea. Posteriormente, durante la fase 2, entre los 3 y 6 años, bueno, aquí es en donde la familia empieza a observar los cambios más bruscos y más brutales de la enfermedad. Es como la etapa más disruptiva y está caracterizada por definitivamente un estancamiento y un deterioro mental progresivo. Trastornos conductuales muy graves. Los pacientes sufren de hiperactividad extrema, agresividad, impulsividad, conductas que involucran como la pérdida del miedo. Sí, parece que empiezan a tener acciones en las que ellos ya no dimensionan el peligro que corren. Tienen comportamientos de tipo autista y severos y trastornos del sueño muy severos. En esta fase pues ya comienzan a perder el lenguaje que ya previamente habían adquirido. Y durante la fase 3, que es la que corresponde a la neurodegeneración final, generalmente comienza a partir de los 10 años. Si bien aquí en este punto los problemas de conducta suelen disminuirse o desaparecer incluso a medida que la demencia se hace más profunda. De verdad, algo que me parece devastador, tristísimo, en este punto a sus 10 añitos los pacientes pierden ya contacto con su entorno, son incapaces de reconocer lo que hay a su alrededor, todo aquello que ya habían aprendido a este punto lo han olvidado. Aquí aparece un deterioro motor progresivo, torpeza en sus movimientos, pérdida de la marcha, dificultades para poder alimentarse, crisis epilépticas y finalmente un estado vegetativo que los va a postrar en camas hasta su fallecimiento, pero es un tiempo larguísimo que pueden ser hasta 10 o más años. ¿Cómo se diagnostica el síndrome de Sanfilippo? Pues es toda una odisea verdaderamente y que lo peor de todo es que tarda años en llevarse a cabo. Comienza, bueno, pues con la sospecha clínica, pero se confirma a través de pruebas de laboratorio, bioquímicas, genéticas, como ya habíamos mencionado, pues son pacientes que en orina pueden detectarse concentraciones muy elevadas de este azúcar que es el que les está causando toda esta tragedia fisiológica que es el heparansulfato. Están en cantidades enormes en la orina. Se puede también determinar mediante midiendo la actividad de la enzima, aunque ya vimos que son varias enzimas las que pueden estar afectadas, pero bueno, puede medirse la actividad de la enzima. Cuando es menor al 5%, pues es un diagnóstico confirmatorio. Y finalmente, pues la prueba, el estándar de oro, pues siempre va a ser la secuenciación genética, en donde en el ADN del paciente se busca específicamente la mutación que ya conocemos, se busca a ver si está presente ese error, ese pequeño error ortográfico en nuestro en el ADN de los pacientes, y es así como se confirma definitivamente. Y sí, como podrás imaginarte, no hay un tratamiento para esta enfermedad. De verdad que es de las cosas más tristes de las enfermedades raras, porque son verdaderamente un calvario para el paciente, para sus familias, y el hecho de que no haya un tratamiento todavía es agregarle gravedad a lo que ya de por sí era grave. El mayor obstáculo, como en muchas de las enfermedades de las que hemos hablado que tienen el componente neurológico, pues es que los tratamientos, los fármacos que se podrían estar implementando no logran atravesar la barrera hematoencefálica. En estos pacientes más bien se manejan estrategias de manejo sintomático con múltiples enfoques, y pues el manejo actual se centra en optimizar la calidad de vida a través de un equipo médico multidisciplinario. Realmente es tratamiento de soporte, tratamiento paliativo. Afortunadamente cada vez hay más ensayos clínicos, hay más investigación científica para las enfermedades raras, y esta no es la excepción. Sin embargo, pues no hay nada en la actualidad que uno pueda decir este tratamiento puede detener la enfermedad o incluso la puede revertir. ¿Qué proyectos hay en la actualidad? Pues la terapia génica, se están utilizando vectores virales, se utiliza un virus, en específico se llama el virus AAV9, que es un adenovirus que no es infeccioso en lo absoluto, pero que sí es capaz de incluso disfrazarse, y se ha observado que son capaces de llevar el gen que está faltante hasta el ADN del paciente, que eso sería como lo más maravilloso y lo más mágico que le podría pasar a estos pacientes. Está también, por supuesto, la terapia de reemplazo enzimático, que en cierta forma, si es detectada la enfermedad a tiempo, pues eso sería como fantástico, pero como hemos visto, el deterioro neurológico es muy rápido y el diagnóstico es muy lento. Existe esta terapia de reemplazo enzimático, ya te había dicho al inicio que lo que está
está mal en estos pacientes es que su enzima, la maquinita que degrada ese heparansulfato, no está funcionando. Entonces hay estrategias en el laboratorio en las que se fabrica de forma, ahora sí que de probeta, se fabrica esta enzima y se administra al paciente. Pero repito, la barrera hematoencefálica, que es ese muro que rodea y que protege a nuestro cerebro, pues no permite que llegue hasta este punto. Se puede más o menos ir frenando las consecuencias más graves, pero el deterioro neurológico, que es lo más grave y lo más triste en esta enfermedad, pues es algo que aún no se ha logrado detener. Existen algunas otras terapias, el uso de chaperonas farmacológicas, en fin, la lucha se le está haciendo afortunadamente, pero falta y falta mucho. Mientras sigamos viendo niños que padecen esta enfermedad y tantas otras, pues no se podrá cantar victoria, sino hasta que realmente sepamos de que existe un tratamiento que es capaz de detener la enfermedad e incluso de poder revertirla. Ojalá que en algún momento las personas, las organizaciones que se encargan de financiar investigaciones científicas volteen a ver a estas enfermedades e inviertan en tratamiento, en investigación, que eso es definitivamente lo único que podría acabar con estas enfermedades y con el destino tan trágico que tienen estos pequeños, por supuesto todo el sufrimiento por el que pasan las familias también. Así que esperemos que esto llegue a suceder en un corto plazo. Esto ha sido todo por este video. Espero que te haya sido de interés y si es que fue así, pues no te vayas sin dejar un like, sin compartir este video, y si es de tu agrado mi canal y mi contenido, pues suscríbete para poder vernos en otro video más adelante. Nos vemos en el próximo. Bye bye.